Muy buenas tardes, bienvenidos a Mujeres al Aire. Estamos súper contentas de estar aquí en la UPED completamente en vivo con Gami y por supuesto con invitados especiales que ya estaremos presentando. Así es, mi querida Mari, hoy traemos un tema muy interesante porque aparte de que está en mucho auge, creo que es un tema que hay que poner en la mesa, obviamente, para dar a conocer. Yo sé que mucha gente le va a interesar y mucha gente también le va a servir para aprender. Así es, nos acompaña el licenciado Luis Rivera, vicerrector académico. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer recibirlo aquí en nuestro... Bueno, hoy estamos en su casa. Es un placer para nosotros recibirlas en nuestra casa también, que es su casa. Muchas gracias. Y también nos acompaña la licenciada Aide Moreno de Claros. Bienvenida. Bueno, nosotros también venimos a su casa. Muchas gracias y bienvenidas. Es un gusto platicar con ustedes sobre este tema que ya lo decía Gami, hay que ponerlo sobre la mesa. Es un tema de responsabilidad de todos, la inclusión. Cuéntenos un poquito por qué es tan importante la inclusión a criterio de ustedes. Quizás primero entender que la inclusión son esos procesos que la sociedad, que las instituciones desarrollamos para equiparar oportunidades. Sí. Para lograr que aquellas personas que tienen alguna limitación, independientemente de cuál sea esa limitación, puede ser física, social, económica, de cualquier tipo, logre desempeñarse de manera normal, digamos, de manera equilibrada en una sociedad. Y es necesario, es indispensable, diría yo, porque eso es lo que genera una condición de vida justa entre las personas, humana. Claro. Dejamos de discriminar a un grupo cuando nosotros desarrollamos esos procesos para que se adapten y para que puedan vivir con toda la tranquilidad y normalidad que se necesita. Licenciada. Bueno, para mí hablar de inclusión es prácticamente hablar de oportunidades en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito laboral, porque a través de esas oportunidades que generamos todos, podemos brindar esa vida plena a esa persona con discapacidad. Entonces, hablar de inclusión es hablar de oportunidades. Y me encanta, ¿verdad? Porque cuando hablamos de oportunidades, hablamos también de una persona que quiera superarse, de una persona que puede cumplir sus sueños, de una persona que tenga la capacidad de cumplir aquellas cosas que ha querido cumplir como ser humano. Y también hay que mencionarlo, si hablamos del desarrollo, obviamente, como tal, es necesario el tema de la inclusión para que podamos ser una sociedad que camine hacia adelante y que camine hacia el futuro, porque todos necesitamos de todos en esta sociedad. Y el tema de inclusión está legislado, ¿verdad, licenciado? Está legislado, existen muchas regulaciones que promueven la accesibilidad. Hay diversas leyes, hay una institución particularmente en el país, el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, el CONAIPD, que tiene a cargo toda la política pública y todas las estrategias de cumplimiento y que nos regula básicamente a todos para que impulsemos esas iniciativas. Y ya vamos a hablar de cómo la UPED pues tiene este tema de la inclusión muy de la mano para poderle brindar a todos los estudiantes con discapacidad la oportunidad de poder estudiar y profesionalizarse. Y a mí me encanta hablar de este tema porque la licenciada es experta en la coordinación de la ayuda a los estudiantes, es la que responde a las necesidades. Cuéntame un poquito, licenciada, ¿cómo es ese día a día en su departamento? Bueno, nosotros tratamos la manera de que ese día a día sea bien jovial, de atender a los estudiantes, a todos, ¿verdad? Porque aquí hablamos de todos los estudiantes, de una manera que tengan una atención integral, que cuando lleguen a la oficina a consultar, a requerir o a una orientación, que ellos tengan la facilidad y la autonomía, la independencia de poderse dirigir a las diferentes instancias de la universidad para poder solventar esas dudas que tienen. Así que yo considero de que el día a día mío es una bendición trabajar con las personas con discapacidad, trabajar con los estudiantes en el sentido de poderles apoyar. Miren, y yo creo que es súper importante justamente que la UPED esté súper enfocada en temas de inclusión, porque yo lo decía, muchas veces el hecho de que las universidades no estén preparadas para recibir gente que tenga cierta discapacidad
motriz, entre otras cosas, los limita a ellos realmente para poder ejercer su día a día, para realmente tener una vida plena, como lo estábamos mencionando. O sea, realmente uno muchas veces no pone estos temas en la mesa, pero se vuelven una gran limitante para todas estas personas que muchas veces se sienten excluidas también por la sociedad. Y quizás, licenciado, mencionar, aquí no se le cierran las puertas a una persona con discapacidad. En absoluto. En absoluto. De hecho, nosotros estamos convencidos que los obligados a adecuar las condiciones somos nosotros, no son las personas con discapacidad quienes tienen que adaptarse. Pero yo quiero decirle algo del día a día. Ajá. Y es una anécdota. Cuando yo vine a trabajar a esta universidad, en menos de 2 semanas de trabajar en esta universidad, lo primero que vi fue un entrenamiento a los estudiantes de cómo utilizar las sillas de ruedas, de cómo ayudar a una persona en silla de ruedas, de cómo utilizar unas muletas y cómo ayudar a una persona. Vi un entrenamiento de estudiantes para jugar voleibol en piso para personas que tienen problemas de movilidad y vi 2 reuniones con profesores para conocer los protocolos de atención a personas con discapacidad en las clases en 2 semanas. Para que tengan una idea de cómo eso, día con día, y uno puede recorrer la universidad y encontrar los senderos para guías de personas ciegas, y uno puede encontrar que existe la oficina de la licenciada Aide que los atiende amablemente, y uno puede encontrar una administración académica que les da todo el soporte, el registro, la comunicación a los docentes. El día a día, uno los conoce a veces hasta por el nombre y apellido, uno los encuentra y uno dice, hola Jesús, ¿cómo está? ¿No? Y ellos saben, por eso estoy hablando de personas ciegas en este caso, quién les está hablando. Hola licenciado, ¿cómo le va? Mire, uno platican con ellos, saben que tienen dónde dirigirse. Muchas veces ellos o ellas son nuestros socios para desarrollar actividades con nosotros, con otros estudiantes. Tenemos ahora una persona ciega, Jesús, sí, ¿verdad? Está desarrollando un entrenamiento de braille a estudiantes que no tienen un problema de discapacidad. Y está ya organizando una actividad para utilizar softwares para personas ciegas. Sí, ese es el día a día y que nos enriquece como institución y nos obliga cada día a realizar acciones que nos hagan, digo yo, más humanos en esta vida. ¿Qué impacto tiene la creación de estos espacios para personas con discapacidad en la UPED? Bueno, hay diferentes tipos de impacto en la vida académica del estudiante. Por ejemplo, el proporcionarles esa accesibilidad, que ellos puedan manejarse, por ejemplo, en la guía táctil que cuenta la universidad, dirigirse a sus laboratorios, dirigirse a la biblioteca, por ejemplo, con independencia. Para ellos es una mejora continua en la parte académica. Entonces, que nosotros les brindemos esa accesibilidad, a ellos les mejora su parte académica. Otra de las partes y de los recursos que tenemos como universidad son esos recursos adaptados que tenemos en la parte de informática. Entonces, en los software que están ya, las computadoras ya traen, ¿verdad?, algún tipo de adaptable para que los estudiantes con discapacidad puedan escuchar libros audibles, ¿verdad? Tenemos libros en braille también, y tener ese acceso a ellos les da esa seguridad de que lo que les estamos enseñando y les estamos ofreciendo académicamente va a ser para una vida laboral activa y que ellos puedan desarrollarse independientemente. Y prepararse, ¿verdad?, académicamente de la mejor forma. Licenciado, a mí me gustaría consultarle cuál cree usted que son los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad justamente con temas de inclusión. Quizás esto es un poco de perspectiva personal, ¿no? Porque siento que cada vez que hablamos de estos temas hablamos de las leyes, hablamos de que el gobierno no hace las acciones, hablamos de que la infraestructura, pero yo quiero referirme a la principal limitante de la sociedad son las actitudes. Cuando nosotros como sociedad no crecemos de manera, digamos, sensible a las necesidades de las demás personas en general, nos vamos creando una brecha y nos vamos creando formas de convivencia que cierran oportunidades a otras personas. No importa si yo soy funcionario público, si trabajo en el Estado, si soy gobernante, si soy un alcalde, si soy un ciudadano o una ciudadana normal, lo importante es tener esa conciencia de que todos tenemos responsabilidad de contribuir a generar condiciones de accesibilidad.
Y eso es desde cómo nos comunicamos con una persona, cómo hablamos con respeto, cómo colaboramos con las personas y cómo desde donde nosotros estamos hacemos la diferencia. Ese es el reto realmente, porque yo soy funcionario, soy diputado y puedo hacer una ley, debo poner en perspectiva estas necesidades. De la misma manera, si soy un profesional, si soy un médico, si soy un abogado, debo poner en perspectiva que existen personas que tienen necesidades de adaptar mis servicios, de adaptar mi forma de comunicación. No es un tema de lástima, no es un tema de pobrecitos, es un tema de derechos en principio y es un tema de sentido humano. Aquí tenemos una escuela de lenguaje de señas. Enseñamos lenguaje de señas salvadoreño. Es una escuela de mucho prestigio, siempre se ha estudiado mucha gente acá, se forma la gente desde el nivel básico y estudian aquí médicos, abogados, profesores, personas que atienden clientes en una compañía para ventas y que necesitan comunicarse con personas sordas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de esfuerzos creo yo que es lo que, cuando una persona dice, yo quiero aprender el lenguaje de señas, y todos nos comprometemos a aprender lenguaje de señas, vamos a ser personas más justas, digo yo, más humanas en este mundo. Sí. Entonces, dejemos más ahora, empática, ¿verdad? No hablemos ahora de los gobiernos y su responsabilidad de mejorar la infraestructura y de mejorar, digamos, las escuelas y el transporte. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, ¿qué sufren nuestros estudiantes que tienen una discapacidad? Lo que más sufren es el tema del transporte. Son áreas en las que nos es muy difícil ayudarles, porque económicamente es un impacto muy alto, pero ¿cómo yo traigo una silla de ruedas en un transporte público? Claro. O cómo yo, siendo una persona ciega, me movilizo cruzándome la calle, Troncal del Norte, ¿verdad? U otra calle donde el tráfico es impresionante. Entonces, y el transporte no siempre está adecuado para, bueno, digamos, nunca está adecuado para que pueda darles ese servicio. A mí me gustó mucho entonces hacer el cambio desde nuestro metro cuadrado, me parece súper importante. Y también hay una frase que dijo fuera del aire que me gustó mucho, es que las limitaciones están en la mente, porque ahora hablábamos de cómo nosotros como personas realmente podemos ayudar a que ellos tengan estas oportunidades, pero también esa frase a mí se me quedó porque es como ellos también pueden dejar de autolimitarse. Claro, ese es el punto, ¿verdad? Básicamente aquí uno ve, ¿verdad? El año pasado se graduó una psicóloga, ahorita estamos por graduar un par de abogados, hay comunicadores. ¿Dónde está la limitación? ¿Verdad? Hace poco conocí a un chico que anda con intenciones de estudiar y que es un youtuber impresionante y que coloca música y que tiene un canal que hace mezclas. Y me enteré luego que todo lo del transporte público lo ponen y lo escuchan sus mezclas, que es un talento que no ha podido estudiar. Lo estamos invitando, promoviendo para que se incorpore a la universidad. Y lo trajeron sus mismos compañeros. Entonces creo yo, ¿dónde está la limitación? ¿En ellos o en nosotros? Realmente somos nosotros los que estamos enfrentando día a día esa barrera. Es tremendo, no sé si a ustedes les ha pasado un día, pero en un supermercado, llegué a comprar un supermercado y pedí algo a la hora de pagar en la caja y quería además una bolsa extra y la persona era sorda en la caja y empezó me señaló su oído que no podía oír. Yo recordé algunas cosas que el ICAID nos ha enseñado, entonces logré darle las gracias y hacer eso, pero uno cambia la relación cuando yo no puedo pedir nada, cuando yo no puedo hablar con la persona. ¿Dónde está la limitación? ¿Verdad? Entonces creo que sí está en la mente y por ahí hay que empezar. Licenciada, ¿qué iniciativas o proyectos ha desarrollado la Universidad Pedagógica para promover la inclusión en diversas áreas? Bueno, como universidad tenemos diversidad de programas, ¿verdad? Todos enfocados a la parte de la inclusión. Uno de ellos es la parte de la infraestructura. Como universidad se han hecho adecuaciones de infraestructura, tanto en la elaboración de rampas, por ejemplo, la adecuación de la guía táctil, por ejemplo, para que los estudiantes vayan y se guíen a través de la guía táctil. Están, por ejemplo, los baños están adecuados para las personas con discapacidad física, ¿verdad? Pero además de eso también realizamos diferentes capacitaciones, talleres que van enfocados a todo el personal de la universidad, y esto con el objetivo de promover y sensibilizar la parte de la inclusión, que cuando el estudiante ingrese
¿verdad? Por primera vez, todas las áreas estemos en la misma sintonía de cómo podemos atender a las personas con discapacidad. Y realizan diferentes actividades deportivas, manuales, muchas actividades que son muy creativas. Así es, tenemos diferentes talleres, ¿Sí? talleres formativos, ¿verdad? Tenemos un programa que se llama Full Inclusión, que este programa está dedicado para todos los que quieren incluirse. De hecho, a veces nos vienen a visitar de otras instituciones para ver cómo los desarrollamos, y dentro de ese programa capacitamos a todos los estudiantes independientemente qué tipo de carrera ellos tengan. Luego de capacitar a los estudiantes en los deportes inclusivos, por ejemplo, es un programa que estamos realizando este año. Luego los estudiantes trasladan ese conocimiento a lo que son los centros educativos. Entonces promovemos la inclusión desde la universidad, en todo el ámbito universitario, pero también lo trasladamos a las instituciones escolares. ¿Cuántas personas tienen con discapacidad aquí en la UPED actualmente? Actualmente tenemos un aproximado como de 32 estudiantes con diferentes discapacidades. Continuamos con nuestro tema de inclusión, construyendo espacios para todos en la sociedad actual. Licenciado, en su opinión, ¿cómo pueden las instituciones educativas contribuir a crear espacios más inclusivos en la sociedad? En principio, la decisión de hacerlo, ¿verdad? Claro. Creo que es importante que las instituciones tomemos esa decisión con firmeza. Luego, hay que identificar diferentes tipos de áreas desde las instituciones educativas. Uno es el tema de infraestructura. Necesitamos hacer adecuaciones básicas. No todo lo que se adecua es caro. Probablemente yo no puedo colocar un ascensor para todos los edificios, pero puedo hacer que las clases en las cuales existe una persona con discapacidad se desarrollen en los primeros niveles. Claro. ¿Ya? Probablemente no puedo hacer adecuaciones en rampas tan grandes, pero puedo crear rampas temporales con madera. Ajá. Que van a tener o buscar los apoyos y las ayudas necesarias. Pero hay otra dimensión que yo pienso que es sumamente importante, y es la dimensión académica. Los estudiantes con alguna discapacidad van a llegar a una institución educativa a aprender. Y ahí hay, uno, los profesores. Nosotros necesitamos que las instituciones educativas tengan protocolos de atención para personas con discapacidad y que los profesores sean expertos en su manejo. Digo, cómo dar una clase, cómo preparar el material. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, los que estamos en la docencia y nos damos cuenta que, por ejemplo, colocamos una imagen en un aula virtual y siempre aparece ahí un espacio que dice describa la imagen. Lo que hacemos los profesores muchas veces es que esa parte solo le ponemos una X y lo pasamos, no la describimos. ¿Qué tal si hay una persona así? Si describimos la imagen, eso es una ayuda. Utilizamos, por ejemplo, en vez de utilizar textos, que los lectores que tienen los actuales programas y las computadoras pueden leer. En vez de eso, colocamos un PDF, pero en imagen escaneado. Eso no se puede traducir en lectura. Generamos barreras. Eso debe ser parte de las cosas que los profesores debemos conocer. Los profesores debemos conocer los softwares para adecuación. Debemos saber qué colores combinan, qué colores no combinan. ¿Cómo pongo yo un amarillo con un blanco? Una persona que tenga una reducción de la vista no va a poder leer eso. La otra dimensión son los estudiantes, los compañeros. Los compañeros muchas veces tienden a sentir que las personas que tienen alguna discapacidad les estorban en los grupos, les hacen salir mal en una calificación colectiva. Necesitamos crear esa conciencia de que cada quien en un equipo tiene un rol y que sin discriminar las personas pueden hacer algo y mucho por el trabajo del equipo. Y finalmente están todas las condiciones de vida cotidiana, cafeterías, atención en emergencias. Cómo nuestros estudiantes están preparados para ayudar a otras personas cuando hay una emergencia. Entonces, como digo, no es un tema de dinero, es un tema de actitudes, de educación, de trabajo, de crear sensibilidad en estudiantes, de crear capacidades en los docentes y de proveer los recursos que se requieren para aprender. Licenciada, a mí me gustaría preguntarle si la universidad colabora con otras instituciones u organizaciones en promoción de la inclusión de personas con discapacidad en El Salvador. Sí, nosotros tenemos una dirección de alianzas estratégicas que combina esa organización en función
a generar esas prácticas educativas con diferentes instituciones. Trabajamos con asociaciones tanto deportivas, con asociaciones, por ejemplo, que trabajan con niños con síndrome de Down, por ejemplo, donde nosotros a través de prácticas lúdicas podemos llevar actividades para los niños con síndrome de Down. Estamos trabajando con las asociaciones que practican los deportes paralímpicos, por ejemplo, la de goalball, bocha, básquetbol en silla de rueda. Entonces sí tenemos el CONAIPD, entonces sí tenemos esas alianzas estratégicas que nos ayuden a nosotros a aportar en ambas vías, ¿verdad? La parte de la promoción y la educación en inclusión. Les quiero contar que en línea todo es mejor. Desde tu celular o tu computadora, entra a walmart.com.sb y aprovecha las rebajas exclusivas en línea. Llévate todo lo que necesitas para ti y para toda tu familia pagando menos. Miren, y también me gustaría preguntarle al licenciado cómo ven el futuro de la inclusión en El Salvador y qué acciones concretas consideran que necesita la sociedad para poder avanzar en este tema. Y quizás yo le voy a sumar a eso, licenciado, hemos avanzado. Sí. Sí, hemos avanzado. Sí, hemos avanzado. Eso es una buena noticia. No voy a decir mucho, pero hemos avanzado. Digamos, yo creo que ahora el marco de protección se ha ampliado. Sí. El marco de derechos se ha ampliado. Contamos con una ley de acceso al trabajo. Yo creo el marco regulatorio lo tenemos. Hay compromiso de instituciones, hay una política pública que integra el rol de todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y las instituciones que deberían dar el apoyo. ¿Hacia dónde vamos? Y qué es lo que yo pienso que sí hace falta seguir trabajando. El cumplimiento de estas normas, insisto, depende del rol que juega el Estado en el cumplimiento de ellas, de las personas que las ejecutan, que ejecutan las normas, y de las instituciones que tenemos la necesidad y la obligatoriedad de cumplirlas. Hablemos del trabajo, por ejemplo. Sí. ¿Por qué las empresas que vienen de una política o de una estructura laboral como la norteamericana, por ejemplo, se instalan en El Salvador y cumplen perfectamente la política de contratación y hasta la superan? Y uno ve perfectamente el desempeño de las personas con alguna discapacidad, pero muchas empresas locales no lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Es un tema realmente de actitud, de confianza, de voluntad, en el cual debemos apostarle. Entonces, yo sí soy muy optimista. Yo creo que estos programas de ustedes aquí ahora hablando de un tema que a veces lo pasamos inadvertido es una muestra de que esto es importante. Todas las personas que ahora nos están escuchando y que estoy seguro de que muchas de ellas el día de mañana van a empezar a ser diferentes también y van a tener una actitud más comprometida con el tema. Siempre hay algo que hacer, algo que aprender. Véanse unos videitos ahí en YouTube de qué puede hacer un ciudadano normal, cómo le hablamos a una persona ciega, cómo le ayudamos a una persona con silla de ruedas, cómo le ayudamos a una persona sorda. Aprendámoslo. Este programa no podemos hacerlo, pero hay muchos videos ahí que uno puede ver, aprender. Eso es lo que tenemos que hacer y no más. Y creo que la infraestructura moderna nos está ayudando también porque hoy de manera arquitectónica sí piensan en la persona con discapacidad. Yo fui hace un par de días al BINAE, por ejemplo, a un evento, porque adentro hay un anfiteatro donde puedes hacer eventos, y el anfiteatro sí tenía los espacios para las sillas de ruedas. O sea, uno veía que ya no estaban los asientos normales, sino que habían dejado los espacios para sillas de ruedas, cuando en los anfiteatros nunca lo vemos. Y me pareció súper curioso que ya en esta infraestructura sí pensaron en eso. Claro, y cosas, repito, cosas sencillas. Mire, si ve un espacio de estacionamiento que tiene un símbolo para una persona, respételo, no cuesta más. No saque el estómago tampoco, porque hay que mencionarlo. Hay mucha gente que parquea en espacios para embarazada y saca la pancita como que está embarazada. No, yo creo que eso viene mucho amarrado de la empatía. O sea, va a venir alguien que, claro, que sí va a necesitar ese espacio versus usted que por no dar más vueltas buscando parqueo lo está utilizando. Lo que pasa es que nunca nos ponemos a pensar que sí va a llegar alguien que lo necesite. O que si me pasara a mí, lo difícil que sería tener que trasladarme de un parqueo que probablemente no tiene esa accesibilidad porque está muy lejos, tal vez en una silla de ruedas, tal vez en una andadera, tal vez sin visión.
lo que costaría trasladarme de ese lugar a otro porque no encontré el parqueo que está enfrente de la entrada, que me correspondía a mí, sino que me lo quitó un abusivo, ¿verdad? Y son prácticas bien latinoamericanas, o sea, hasta nos reímos y sentimos que nos salimos con la suya porque nadie me cachó y me parqué ahí, pero realmente como seres humanos dejamos mucho que desear cuando tomamos una decisión de ese tipo sin pensar en una persona que necesite ese acceso. Y usted dijo algo que creo que debería ser la reflexión quizás de este día. A este día nosotros estamos aquí, no, las personas que padecen de una discapacidad o que tienen una discapacidad, no nacieron muchas de ellas con ella. Se hicieron. La adquirieron en el proceso, exacto. A veces producto de un accidente, de una enfermedad, y ninguna persona está exenta de esto. Hay que crear una sociedad solidaria, una sociedad comprometida, una sociedad con responsabilidad, unos centros educativos, unas universidades, unos profesores, unos compañeros de estudio comprometidos, porque algún día un familiar, un hijo, nosotros mismos podemos necesitar de una sociedad que nos reciba de esa manera. Esa es la reflexión que creo que nos debe mover a todos. ¿Cómo maneja la UPED el tema del ingreso de una persona con discapacidad? O sea, ¿cómo es el proceso completo de cuando este estudiante se acerca a la universidad y dice, bueno, yo quiero estudiar tal carrera, pero yo padezco de esta discapacidad? Nosotros contamos con un protocolo de atención integral a las personas con discapacidad desde el ingreso. Entonces, el área de nuevo ingreso, ellos tienen la capacitación a través de los talleres que hacemos para poder atender a este estudiante con diferente discapacidad. Por ejemplo, de repente no es que la persona esté preparada para tener lengua de señas, por ejemplo, pero ¿cómo hago yo? Y ahí tiene mucho que ver la actitud que yo tengo a la hora de atender a estas personas. ¿Cómo hago yo para poderme comunicar con la persona? Puedo escribirle, ¿verdad? Que fácilmente me va a leer. Y así es como nosotros también brindamos, pero también hay personas que están capacitadas en diferentes áreas para que puedan darle en las diferentes unidades el seguimiento hasta la finalización del egreso de la persona con discapacidad. O sea, yo creo que más que todo esto es la actitud que tiene cada ser humano a la hora de enfrentar esta dificultad para poder atender a una persona con discapacidad. La persona con discapacidad llega. Primero hay un proceso de identificación y registro. Inmediatamente se identifica, se pasa la información a la unidad de servicios estudiantiles. La unidad de servicios estudiantiles realiza todas las gestiones con los profesores directamente que van a tener. Todo profesor que va a recibir una persona con discapacidad sola sabe qué discapacidad tiene, sabe que lo va a recibir, se movilizan aulas, ¿verdad? Espacios para que sean más accesibles. Luego la licenciada Aide dirige un entrenamiento para profesores y le da seguimiento durante todo el proceso. Y lo más importante es que les dice, si necesita algo, búsqueme, y tienen dónde asistir y acudir por asistencia. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que dicen, mi evaluación no fue justa. Sí. Porque no me dieron el tiempo justo, yo no puedo ver igual que los demás y yo necesito una persona que esté a mi lado. Entonces el profesor al rato dice, si tiene alguien a mi lado va a copiar, pero la persona necesita asistencia. Y todos esos protocolos los profesores lo aprenden, al final aprenden que necesitamos trabajar en función de ofrecer esos apoyos, pero desde que inicia hasta que sale. Les pongo un ejemplo práctico. Recién tuvimos una graduación en la que iba a graduarse personas con silla de ruedas. Hemos llevado casi que un trabajo intenso con el hotel que nos dio el servicio de espacio para que nos adecuara la rampa para subir, porque ¿qué es eso de que nosotros vamos a bajar a darle el título a la persona que usa ahora silla de ruedas? No, tiene el derecho a subir igual que todos sus compañeros, y los que estamos obligados a hacer que suban somos nosotros, ¿verdad? Entonces se creó con el hotel las condiciones y la persona a subir. Y se pensó desde antes de la graduación que eso tenía que ser así. Miren, y algo que me parece a mí muy importante es no ser inclusivo solo por serlo, porque yo he visto muchas
ramplas que, por ejemplo, no tienen ni siquiera la noción de que de verdad alguien las va a usar porque las ponen muy inclinadas. Entonces yo creo que de verdad si vamos a... Sí, no es por llenar el requisito. Claro, no es por llenar el requisito. Yo creo que me gustó mucho. Nadie está exento de tener algún día la necesidad, obviamente, de ser bien recibidos por esta sociedad. Entonces a mí me gustaría preguntarle, licenciada, ¿qué mensaje le daría a toda la gente que nos está escuchando en temas de empatía? A mí me gustaría llevarlo a la empatía porque al final es lo que buscamos como sociedad para tener una correcta aceptación. Bueno, como parte de la reflexión es que todo el ser humano, ¿sí? Todo el ser humano tiene la capacidad de poder realizar todo lo que se proponga, independientemente qué tipo de discapacidad tengan. Pero más allá de eso, que busquemos ese tipo de información, porque solo cuando vivimos o tenemos esa experiencia con la persona con discapacidad, llegamos a sensibilizarnos de ciertos temas. Entonces, yo les aseguro que cuando tenemos esa experiencia y nos acercamos a esas personas con discapacidad, creo que desde ahí vamos a empezar a sensibilizarnos y a conocer mejor este tipo de temas que es bien importante para una sociedad. Claro. Estamos completamente en vivo desde la UPED hablando de inclusión y ya vamos casi finalizando nuestro programa. Gami, yo creo que dejemos un mensaje positivo a toda la gente que nos ve escuchando. ¿Por qué es importante ser parte de la inclusión? ¿Por qué ser inclusivos en esta sociedad? Sociedades justas, sociedades más humanas deben reemplazar estas sociedades de tanta exclusión, de tanta violencia, de tanta agresividad, de tanta discriminación. Necesitamos ser más humanos. Necesitamos tener sociedades donde convivamos mejor. No se trata solamente de desarrollo económico y social en algún momento, tener sociedades muy desarrolladas y todo, si entre las personas que nos vemos día a día no cerramos las puertas, no nos damos las oportunidades. En todas las sociedades hay grupos, minorías a veces, que necesitan condiciones de adecuación, de equiparación de oportunidades. Por eso se hacen las leyes, por eso se hacen las normas de inclusión. No se trata de dar privilegios, sino de dar condiciones de justicia. Entonces, cumplir las normas, respetarnos unos a otros y de tener ese sentimiento de abrir espacios y de crear oportunidades, es una oportunidad de ser mejores personas día a día, de ser mejores gobiernos, de ser mejores empresarios, ser mejores padres y madres. De eso se trata. No va más allá de eso. Y si quiere, de ser más cristiano. Claro, ser mejor ser humano, ¿verdad? Mejor ser humano. Licenciada, su mensaje. Bueno, como dijo aquí el licenciado Luis, creo que es bien fundamental la parte del humanismo. Y como parte de la filosofía de nuestra institución es eso. Considero que es bien importante tener sociedades justas, equitativas y que todos tengamos esos derechos, que no seamos limitantes a esos derechos independientemente de qué sector, en qué sector estemos. Así que mi mensaje es: seamos más humanos, respetemos y seamos una sociedad más equitativa, justa y con igualdad de derechos. Gami, bueno, así finalizamos con esos mensajes muy bonitos y recuerde que se viene el ciclo de la UPED ya abierto para el 01-2025, licenciado. Sí, estamos listos para recibirlos, ¿verdad? También con mucho. A partir de septiembre ilusión. se A abre. partir de la última semana de septiembre se acercan y estamos listos, pero cuando vengan van a recibir la mejor atención y sobre todo ese calor humano y de familia que tenemos en esta universidad. ¿Cómo los pueden contactar para toda la gente que está interesada? En las redes sociales. Universidad Pedagógica, en todas las redes sociales nos van a encontrar. Están en YouTube también para que ustedes puedan seguirlos en el canal. Ahí está toda la información de la universidad. Y yo creo que queda súper claro después de este en vivo que la UPED pues cree en la inclusión y le da la bienvenida a esas personas con discapacidad en El Salvador. Las puertas están abiertas de su universidad para ellos. Completamente abiertas. Y estén seguros que vamos a hacer lo mejor posible porque su experiencia educativa sea más satisfactoria y que el objetivo de aprender
y de ser profesionales lo alcancemos juntos. Nosotros así finalizamos con este mensaje, agradecemos su fiel sintonía y por supuesto que los esperamos mañana a la misma hora. Así es, bendiciones. Se quedan con musiquita en la Esfera Español.